Bien, continuamos en este enlace hasta la Ciudad de México y le agradezco enormemente que ya esté con ustedes nuevamente Mario Campos Cortés, profesor de la Universidad Iberoamericana. Mario, antes de irnos al corte hablábamos de pues qué podemos hacer, porque se trata no nada más de presentar la coyuntura en la que nos encontramos, tanto quienes nos dedicamos a esto, que pues para nosotros, imagínate en el pasado, contar con tanta información, o sea, ahorita tenemos demasiada información. El tema es cómo vamos pues valorando y segmentando esta información, pero a las personas que reciben noticias por WhatsApp o ven un TikTok, quiero que les digas qué 3 cosas deben de hacer antes de compartirla. Mira, hay varias cosas que se pueden hacer y me encanta además un programa como el tuyo que pueda profundizar, que le entra a los temas, porque normalmente los medios estamos siempre con la prisa, ¿no? Y hay temas que vale la pena reflexionar un poquito sobre lo que significan, como este del que estamos hablando hoy, porque yo te diría que lo más revolucionario, disruptivo y rebelde que hay hoy es la pausa. Y entonces por eso el primer consejo que quiero dar es no nos precipitemos con el contenido que acabamos de ver. El diseño de las redes sociales está hecho de tal manera que tienen dos características. Uno, busca una acción inmediata, o sea, todas estas estafas de las que hablamos en el bloque anterior, la del choque, la del paquete, la de la tarjeta de crédito, la del medicamento milagro para resolverte el dolor de articulaciones. Todas las cosas que acabamos de decir, la inversión de Carlos Slim, que es una oportunidad que solamente es para las primeras 50 O lo que personas. le acaba de suceder ahorita a un norteamericano, no hemos hablado de las criptomonedas, pero un Ah, individuo en Estados Unidos sí. invirtió más de $400,000 en criptomonedas y todo el esquema era falso. Es que si te fijas, todos estos tienen en común, fíjate, y es un elemento importante, alterar tu estado emocional, ya sea o porque te proponen una inversión maravillosa, que como tú decías, todos a lo mejor diríamos, no, ¿cómo voy a caer? Pero todo mundo, nadie está peleado con su dinero y todo mundo tiene la ilusión de ganar más dinero con sus ahorros. Y es muy fácil que si te prometen, y suena creíble, porque hay elementos que lo hacen creíble, a veces Sí. una figura pública, a veces el nombre de una institución, a veces es quién más está invirtiendo en eso. O sea, está construido, no es tan burdo como para que todo el mundo se dé cuenta a la primera que eso es una estafa, no. Hay elementos que alteran tu estado de ánimo. Luego, te meten prisa. Siempre hay un sentido de urgencia. Si no respondes ahorita, el paquete ya no va a funcionar o hay un cargo indebido en tu tarjeta, tienes que aclararlo porque tienes 30 minutos para aclarar si no se da por bueno que te hicimos el cargo. Siempre hay un sentido de urgencia porque la urgencia es lo que provoca que tú entres en esta espiral de la que hablabas hace rato con Sofía Niño de Rivera, que es ya me enganché y una vez que ya me engancharon, resulta muy complicado bajarte de esta. Entonces, ahí tenemos un primer elemento, la pausa. Segundo, piensa en el tipo de emoción que te está provocando esto. Y tercero, ¿qué conducta quiere provocar este tipo de nota que estás viendo? ¿Qué quiere que hagas? Porque la mayoría de las noticias de desinformación, a diferencia de las noticias normales o de los errores, la noticia falsa siempre tiene lo que en comunicación llamamos el call to action, que es, te muestro esto para que hagas algo, para que Algo. compres, para que deposites, para que transfieras, porque eso es donde te terminan convirtiendo la estafa, digamos. En principio, si tú ves una nota falsa, claro que hay un daño porque te desinforma, pero el daño se consuma cuando tú haces o dejas de hacer algo. Hay veces que es dinero, pero hay veces que la desinformación, por ejemplo, te lleva a no ponerte una vacuna. Y ahí es donde se produce el daño, en la decisión de no vacunarte o en el voto, cuando terminas votando en el sentido de que alguien quería que votaras a partir de una estrategia de desinformación. Sí. Ahorita vamos a hablar de lo preocupante que es esta parte de la democracia, ¿no? El que podamos vernos inmersos en tanta información. Y bueno, quiero hacer un paréntesis, ya lo había comentado yo hace tiempo, Mario, hablando de que pues a todos nos puede suceder. A mí me sucedió con pero estaba hablando yo se suponía con alguien de Volaris, ¿no? Pero Ajá. también este modus operandi lo hicieron con Aeroméxico, donde Mm. me hicieron comprar. Pagué no uno, 2 boletos de avión, porque mi hijo se había quedado aquí en el aeropuerto de Mexicali y no lo podía
perdió su vuelo y estuve comprando boletos, ¿no? Para que Ujú. tomara el siguiente vuelo y eran totalmente falsos. Y hasta ya cuando me estaban haciendo hacer el tercer depósito, porque pues no me llegaba la Claro, clave de confirmación, claro. y me decía, no, no, es que ya se canceló la operación que se hizo. Como se canceló, necesitamos volverlo a hacer. Entonces caí la primera vez, ¿no? Ujú. Deposité otra vez. Pero Sí. ya cuando era la tercera, Ahí que me cayó dijiste, el 20 y entonces le dije, ¿sabes qué? Caí una vez, caí dos, obviamente estás muy enojado, ¿verdad? Y dices claro, groserías. claro, claro. Les dices hasta de qué se va a morir. Y hubo un silencio sepulcral, o sea, la persona que estaba del otro lado no me colgó, me dejó que me desahogara y terminé colgando yo de enojada por haber cometido ese error. ¿Y qué tuve que hacer? Hablarle a una agencia de viajes, que ya uno casi no las utiliza, ¿no? Ajá, Para tener la confianza de que el boleto que estaba comprando claro. era un boleto real. Pero es impresionante, pues los call centers que tienen hoy en día, Ujú. los estafadores, que yo no sé si son call centers o son, porque un hacker grabó un call center donde estaban haciendo estos fraudes, ¿no? Y este hacker sabía el nombre de los operadores reales porque se había infiltrado entre las cámaras Mm, de ese lugar, creo que fue en la India, no sé si tuviste ese video, de cómo el hacker se burla de ellos, ¿no? mm. Porque los conoce y los graba. Entonces, también está esa parte donde alguien los Claro. puede descubrir, pero también están los centros penitenciarios, que en este país nos han dicho que ya no van a salir llamadas de los penales y siguen saliendo las Y llamadas de sigue los penales, pasando. Mario. Y creo que ilustras muy bien con estos dos ejemplos, que primero además me encanta que nos compartas que te pasó a ti, Claro, porque justo la manera de aproximarse a este tema, y yo en los libros procuro hacerlo así, uno no debe acercarse primero de asumir que tiene la verdad y que uno está bien y los demás están mal, o que uno no le pasa y a los demás sí. sí, Todos somos susceptibles de terminar engañados porque las estrategias son cada vez más sofisticadas, porque la sí, tecnología es cada vez más fina, porque la cantidad de información que hemos aportado sobre nosotros de manera pública a lo largo de los últimos años es brutal. Y entonces, claro que se vuelve cada vez más difícil. Entonces, la única forma de hacer frente a esto que tú estás describiendo ahora es uno, primero, entender cómo funcionan estos mecanismos, porque lo que hace eso es nivelar un poquito la cancha. Cuando tú haces lo que tú haces en tu programa y dices, el tema está en la mesa, lo primero que haces es, oiga, reconozcamos que esto está pasando, que nos puede pasar a todos, y si entendemos el mecanismo con el que operan, es más difícil que nos engañen que si vivimos en la ingenuidad o en la inocencia de saber que no es una persona, sino que es un mecanismo de personas que se dedica a hacer esta estafa a nivel global y que, bueno, hoy te tocó a ti, pero mañana le toca a la persona de al lado. Entonces, ese es un primer elemento. Y el segundo, el fortalecimiento de lo que llamamos alfabetización. Antes le llamábamos alfabetización mediática, hoy algunos le llaman alfabetización digital, que no es otra cosa más que aprender a navegar en estas cosas y tomar herramientas para que no te caigan a ti o a alguien de tu familia. ujú. Sí, sobre todo porque imagínate, yo estaba haciendo una llamada supuestamente a un 01800 de Volaris. Ujú. Me mandó un WhatsApp, ¿no? A mi teléfono con el logo de Volaris, o sea, todo era Volaris, ¿no? Era impresionante, o sea, Sí, sí, estaba sí. perfecto, ¿no? La manera Así como es. te va llevando. Pero ahora, ¿cómo hablamos? ¿Podemos hablar de educación digital que se debería enseñar desde la primaria, Mario? ¿O las plataformas tecnológicas también tienen suficiente responsabilidad o siguen siendo privilegiando el negocio sobre la verdad? Yo creo que en este tema, y das en el clavo, hay tres instituciones responsables. En la batalla, por la verdad, tenemos que entrarle todos, las universidades que dijimos hace rato, las organizaciones de sociedad civil, el periodismo, o sea, hay muchos actores involucrados en esta discusión, pero déjame poner el foco en tres actores en particular. Uno, los gobiernos. Este es complicado y ahorita yo sé que en el tercer segmento vamos a platicar de esto, porque lo que no podemos es que los gobiernos dejen a las empresas autorregularse, porque eso no funciona. Eso lo hemos hecho 25 años
y Ujú. las consecuencias las estamos viendo hoy. Viviendo. Ujú. Entonces, sí hay un nivel de responsabilidad que hay que hacerlo con mucho cuidado para que no caiga en la censura, para que no caiga en papá gobierno decidiendo qué podemos ver y qué no podemos. Es un tema complicado, pero no podemos dejar que el Estado se lave Ujú. las manos de estos temas. Ese es un primer nivel. Un segundo son las propias plataformas, que para mí fue interesante encontrar en la investigación de Batalla por la Verdad que en algún momento cuando empieza esta web 2.0, que no es otra cosa que Facebook, que TikTok, que X, que es esta red donde los usuarios proponemos el contenido frente a la Ujú. llamada web 1.0, que era la de los sitios web y ya, Ujú. sino que la web 2.0, tú y yo somos generadores de contenidos y la gente que nos está viendo ahora, las plataformas no se hacen responsables del contenido que comparten. Y bajo esa premisa, mira, como Pilatos, Se no lavan han las manos. hecho a nada y lo que han hecho es poco y lento para hacer frente a la desinformación. Ahorita ya están haciendo más cosas y podemos platicar un poquito de eso, de los intentos que hay de regulación, de castigar a los que hacen fraude, de los que usan la inteligencia artificial y no te avisan que es inteligencia artificial. O sea, están empezando a hacer algo las propias plataformas. Y el Ujú. tercer nivel de usuario, de responsabilidad somos los usuarios. Y ahí creo que das la clave. No podemos seguir posponiendo que a nivel escolar, desde la primaria, estemos hablando de estos temas para desarrollar anticuerpos frente a la amenaza que significa la adicción a las pantallas por un lado y la Ujú. amenaza de la desinformación por el otro, que son dos de los grandes temas, no los únicos, pero dos de los grandes temas que por lo menos a mí me han quitado el sueño y me han llevado pues, a tratar de poner estas herramientas sobre la mesa. Así es. Y pongo también otro detalle, ahorita que mencionabas las primarias, al acoso que se vuelven, el bullying, el ciberbullying que se vuelven espantosos en los jóvenes que han ocasionado suicidios, Mario, que Ujú. también es una situación muy dolorosa también para los padres, ¿no? Y para los propios jóvenes que Sin se ven duda. inmersos en todo esto, porque en lo que descubres si es inteligencia artificial o no, el hecho de que te exhiban, ¿no? En ciertas posiciones o ciertas imágenes, pues eso para una edad donde todavía No, tu no, es autoestima, brutal. tu cerebro, sí es muy afecto. Oye, Oye, antes sí, de irme a esta pausa y irnos a la parte de lo que pues se ha planteado por parte del gobierno federal, tú como periodista, ¿te preocupa que la inteligencia artificial pueda terminar sustituyendo la credibilidad del periodismo profesional? mira, me preocupa que el último reporte de Reuters, que el Instituto Reuters hace una encuesta anual sobre Ajá. hábitos de consumo de noticias y acaba de salir hace unas semanas el más reciente. Y trae un dato que me parece interesante y es que la inteligencia artificial, aunque todavía estamos hablando de niveles del 11%, Ujú. 10%, se está convirtiendo de manera emergente en una fuente de información para la gente. O sea, lo que ha pasado es que antes la gente acudíamos a los medios como fuente de información. Desde hace varios años las redes sociales se han convertido ya a la par en la Ujú. fuente de información y ahora la inteligencia artificial está empezando a crecer. Estoy hablando de ChatGPT o de Gemini, como la Ujú. fuente a la que la gente le pregunta, oye Gemini, ¿cuándo me toca verificar el coche? Oye Gemini, ¿cómo va a estar el huracán para el fin de semana? Oye Gemini, ¿no? Y entonces ya no acudo necesariamente al medio de información, sino a la inteligencia artificial. Y eso tiene un peligro importante, porque la inteligencia se alimenta básicamente de lo que encuentra en Internet. Eso es hoy, cada vez va a ser más efectiva, más sofisticada, más compleja, pero hoy la inteligencia artificial en buena medida se alimenta de ahí. Y la inteligencia artificial, yo digo que es hombre porque no sabe decir no sé. Y entonces no pasa, no hay forma de que tú le preguntes algo a ChatGPT y te diga no sé, lo cual es peligrosísimo porque siempre te va a contestar algo que no necesariamente es verdadero. Es Entonces, verdadero. tu pregunta sí me preocupa porque creo que el periodismo, que paradójicamente hoy está pasando por un momento complicado por muchas razones, es también hoy más necesario que nunca para hacer la vacuna o el frente de batalla en el que podemos confiar de que lo que encontramos ahí sea información verdadera.
Muy bien, bueno, pues vamos a hacer esta pausa y vamos a regresar para seguir conversando con nuestro invitado especial, que le agradecemos enormemente este enlace a Mario Campos Cortés, autor del libro Batalla por la Verdad. Ahorita nos vas a decir que ya está el audiolibro, dónde lo podemos localizar, tus redes sociales y todo esto, Mario. Y también al regreso, Mario nos va a hacer, pues le vamos a pedir que nos dé su análisis o una mirada a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó para abrir el debate sobre el regular el uso de las redes sociales. Con esto, volvemos.